Y bueno, para hablar de cómo se están preparando para el domingo, día en que se va a llevar a cabo la discusión de la reforma eléctrica, ahí en la Cámara de Diputados, se encuentra en la línea telefónica y le agradezco. Santiago Krill, diputado panista, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, Wendy. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Al contrario, diputado, pues sabemos que finalmente se llegó a un acuerdo para que sea así el domingo 17 cuando se dé esta discusión, no días antes como pues en algún momento se dijo podría suceder después de que se canceló que fuera el día de ayer y pues ya están trabajando precisamente para presentarse a las 10 de la mañana allá al Pleno. Así es correcto. Finalmente esa es la convocatoria que se aprobó de mayoría por parte de la coalición de Morena y estaremos ahí el próximo domingo para debatir, dar nuestras razones por las cuales vamos a votar en contra de una reforma que nosotros pensamos le hace mucho daño al país, mucho daño a la salud de los mexicanos, porque las plantas de energía eléctrica de CFE que se tendrían que utilizar, digamos, con esta reforma, son plantas en una parte que generan electricidad a base de combustóleo. Y el combustóleo, Wendy, le dicen la leña del diablo. Y así le dicen porque es el combustible más perjudicial para la salud que tenemos. Inclusive es un combustible mucho mayor dañino que el propio que produce el transporte. Entonces, es una reforma que daña la salud, daña al medio ambiente, además en lo que hace al... A ver, se cortó la comunicación, vamos a retomarla. Estamos hablando con Santiago Krill, diputado panista, vicepresidente de la Cámara de Diputados, con relación a la discusión que se va a llevar a cabo la próxima semana. No, sí, pues inicia el domingo, la siguiente semana, el domingo 17 de abril, de la reforma eléctrica. Esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador nos estaba hablando acerca del asunto de el combustóleo. A ver, diputado, ¿me escucha? Sí, te platicaba, Sí, Wendy, que el gracias. combustóleo es lo que le llaman los conocedores la leña del diablo, porque es el combustible, por mucho, el más contaminante. Y por otra parte, afecta a la economía, no solamente la salud, la economía de manera muy seria, porque las plantas de CFE, que tendrían prioridad en esta reforma, son más costosas y más contaminantes que el resto de las plantas. Entonces aquí lo que nosotros vemos es que está privilegiando una empresa del gobierno en contra de la salud y de la economía de todos los mexicanos. Esas son las razones fundamentales por las cuales la vamos a votar en contra. Por supuesto que vamos a hablar de estos dos temas, de la salud y de la economía a manera de detalle, el próximo Domingo. A ver, diputado, 10 bueno. en caso de, vamos a suponer, ¿no? Que a lo mejor los diputados de Morena y sus aliados pues flexibilizaran y hicieran algunas adecuaciones o modificaciones a la reforma eléctrica. Y digo, suponiendo, ¿no? Porque a lo mejor ya también hemos escuchado por parte del presidente que pues no va a haber cambios, ¿no? Van a hacer las cosas tal y como se enviaron. Pero en el caso de que hubiera alguna flexibilidad por parte del Ejecutivo y de quienes lo representan allí en la Cámara de Diputados de moverle a esta reforma, ¿habría también modificaciones a la postura que ustedes tienen como oposición de quizá analizar el tema y a lo mejor ir, ¿no? En conjunto y quizás sí pues votar a favor? Mira, Wendy, hay que ser muy claros en esto, porque de otra manera estaríamos enviando señales muy equivocadas. Hay un tema que es el tema toral de la reforma. Hay muchos, pero hay uno esencialmente toral, y es el que tiene que ver con el despacho del suministro de energía eléctrica, que además es lo que construye un mercado competitivo, un mercado libre, y eso es
lo que, digamos, está a discusión. ¿Y por qué está a discusión? Porque nosotros proponemos que las plantas más que son menos costosas y más limpias son las primeras en utilizarse para el suministro de energía, y en la medida que el país vaya requiriendo durante el día energía, se van utilizando las demás. Primero, las menos costosas, las que cuestan menos producir energía y que son más limpias, es decir, las que producen energía a base del sol y a base del viento. Nosotros estaríamos dispuestos a revisar también, por supuesto, las que producen energía a través del agua, que son las hidroeléctricas. Estamos hablando con Santiago Krill, diputado panista, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Y, diputado, estábamos entonces con el tema de las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas sí son plantas generadoras de electricidad que igualmente pueden entrar dentro de la categoría no contaminantes. Y entonces, pues podría, digamos, verse esa situación, no está así planteado, pero lo que te quiero decir es que el debate, la esencia del problema está en la distribución de la energía eléctrica en términos de cuál planta debe despacharse primero. Ahí es donde está el punto. Nosotros argumentamos que deben de ser las menos costosas y las más limpias. Ustedes, bueno, como oposición ya tienen entonces su postura, van a votar en contra de esta reforma eléctrica. Morena y sus aliados de alguna u otra forma pues estarán defendiendo lo que se envió desde el Ejecutivo. Y en este sentido, ¿qué se puede esperar en la sesión del próximo domingo? ¿Sorpresas por parte de Morena y aliados? ¿Cambios quizá de alguno que otro panista, algún priista, algún perredista que se sume a lo que trae Morena? ¿Qué vamos a ver el domingo? Mira, yo lo que espero ver es primero que exista, digamos, el libre acceso a las instalaciones, lo primero, por parte de diputadas y diputados. Lo segundo, que podamos instalar la sesión en orden. Tercero, que se lleve un debate de altura, un debate de ideas, más que de adjetivos calificativos. Y después, pues que se respete la votación. Y debemos de hacer todo esto porque el diálogo en la Cámara tiene que continuar. Esto no agota la legislatura, esto no agota nuestro tiempo que estamos en la Cámara. Es sin duda una votación y una discusión fundamental, pero tenemos que seguir adelante en otros temas igual de importantes. Vendrán temas ya no relativos a la electricidad, pero sí relativos a la seguridad. Vendrán temas vinculados a la salud. Vendrán temas de manera de cómo abordar la problemática económica. Entonces, es muy importante ir sembrando desde ahora un debate bien dado, puntilloso, bien argumentado, pero hasta ahí para que podamos seguir en un diálogo productivo para el país. Veremos, como dijo el presidente el día de ayer, ¿quién es quién? Pues sí, yo creo que el presidente polariza porque él en su óptica ve malos y buenos, intereses ocultos e intereses transparentes. Entonces divide al país. Y un jefe de Estado no debe de dividir al país. Sí, él puede defender su iniciativa y está en todo su derecho, pero no a base de insultos a todos los demás. O estás conmigo o estás contra mí. Eso nunca ha funcionado en la vida y no funciona en una democracia, porque es tanto como aceptar que solamente hay un punto de vista y que ese punto de vista es el que debe de prevalecer sobre todos los demás, que nos debe de imponer de manera forzosa, lo queramos o no. Pues es como la visión que él tiene de la historia. Es lo mismo. Es una historia de buenos y malos, de perversos y de santos, de traidores y de leales, y a mí me parece que un jefe de Estado está en todo su derecho a querer cambiar la Constitución. Es su derecho constitucional, no lo cuestiono. También es su derecho constitucional argumentar a favor, defender su iniciativa,
pero lo que no es su derecho constitucional es dividir a la sociedad. Ujú. Entre eso, porque eso perjudica. Yo no he conocido, Wendy, una sola sociedad que salga adelante dividida, que pueda desarrollarse dividida, que pueda realmente ir a la vanguardia como debe de ir nuestro país. Y finalmente le preguntaría, diputado, el domingo, ustedes como panistas, ¿cómo actuarán? ¿Con línea, como lo dijo el presidente, o por convicción? Porque Eso, así es como llegaron a la Cámara de pues mira, Diputados. eso trae las cosas equívocas del presidente. Eso no es conocer a nuestro partido, donde existe la libertad de conciencia, de pensamiento, y por supuesto que vamos a tener una misma visión. ¿Por qué? Porque tenemos una misma cosmovisión del país, porque pensamos que el país debe ir a la modernidad y debe de hacer los cambios, sí, pero por ejemplo, en materia de energía eléctrica, debemos de transitar a energías limpias y menos costosas. Te doy nada más un ejemplo y con esto termino mi argumento. Ve tú lo que están padeciendo los europeos con el gas que proviene de Rusia. Como están dependientes de Rusia, pues están metidos en un problema severísimo, porque no han hecho su proceso de transición a energías limpias y menos costosas. Bueno, nosotros, nada más para que te des una idea, para que nuestras plantas puedan funcionar, requerimos importar el 70% del gas de los Estados Unidos. O sea, somos totalmente dependientes. Entonces, esto de la autosuficiencia y de la soberanía energética, pues tiene que ver con todo esto que estamos discutiendo. Entonces, por eso nosotros estamos tan definidos en esta cuestión, con una convicción profunda de lo que estamos diciendo y haciendo es lo mejor del país, pero respetamos otras voces y no los tachamos de traidores, ¿no? Simplemente ellos tienen otras convicciones y que van a defenderlas y tienen todo el derecho de hacerlas, como tenemos también nuestro derecho nosotros, y lo que creo que es un equívoco es dividir al país como el presidente lo ha hecho en todos estos temas de enorme debate. Perfecto. Pues diputado, no sé si hay algo más que agregar a esta conversación. Pues solamente que estar muy atentos para ver lo que sucede el próximo domingo, escuchar las argumentaciones de las dos partes, creo que es lo justo, y que el pueblo se haga un juicio y un criterio claro para entender por qué unos votaron en contra y por qué otros votaron a favor. Eso es lo que debe suceder en una democracia y que cada quien con su criterio tome partido, tome su posición. Perfecto, pues yo le agradezco mucho, diputado, el haber platicado con nosotros en este espacio. Siempre es un gusto conversar con usted y el Igualmente. domingo vamos a estar pendientes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Santiago Krill, diputado panista, vicepresidente de la Cámara de Diputados, y la discusión de la reforma eléctrica el próximo domingo allá en la Cámara de Diputados.